Miren, vamos a ver ahorita, ya hemos hablado sobre esto, ya hablamos sobre la misión y el propósito de la iglesia, la definición de iglesia, la misión que es hacer discípulos, predicar el evangelio, bautizar. Dentro de este es predicar el evangelio, hacer discípulos y bautizar. Ya hablamos sobre todo esto, nada más es una breve recapitulación. Hablamos sobre el propósito de la iglesia y es importante, amigo, amiga, hermano, hermana, que nos estás viendo. Ponte en contexto de todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Para que de esta manera tú puedas entender, ¿verdad? Bien a lo que hemos estado, los temas que hemos estado tratando, porque todos llevan una secuencia. Entonces, si a lo mejor de repente tú hoy escuchas algún comentario sobre esto, tú digas, a ver, ¿cómo estuvo eso? Bueno, ponte en contexto con todas las demás lecciones que hemos estado hablando. Hablamos sobre el propósito de la iglesia, que es la adoración hacia Dios, adorar. De alguna manera la obediencia también es adoración. Es la más importante, ¿verdad? En todos, realmente obedecer es adorar. Y pues bueno, también esta va dirigida hacia Dios, ¿verdad? La edificación va dirigida hacia nuestros hermanos. Y también dentro del propósito es el evangelismo que va edificado hacia el prójimo, es decir, ya esto es de adentro hacia afuera, como iglesia de adentro hacia afuera. Entonces, estos son los tres, de alguna manera, propósitos generales, ¿verdad? Por el cual la iglesia ha sido establecida por nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre la membresía en la iglesia, ¿verdad? La membresía en la iglesia local, en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y vamos a estar ahondando sobre esto un poco. Así que yo te invito a que no te despegues. Por favor, no te despegues por nada y para nada de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Y pues bueno, ya habiéndonos puesto un poco en contexto, ¿verdad? Acerca de lo que hemos estado hablando, yo creo que sí es muy importante, amigo, amiga, hermano o hermana, que nosotros sepamos sobre qué se trata la membresía en la iglesia, por qué se nos llama o dicen, bueno, te bautizas y eres miembro de la iglesia. Ya hablamos dentro de esto y vamos a hablar en cuanto a esto, lo hablamos el pasado, sobre el bautismo, que es sumergir en agua a una persona que profesa ser salva por arrepentimiento para con Dios y fe en Cristo. El simbolismo es la muerte del creyente, la sepultura y la resurrección. Y bueno, vamos a estar hablando el día de hoy sobre qué implica ser un miembro en la iglesia. Realmente somos parte de la familia de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos, somos parte de la familia de Dios, pero para ser parte de la iglesia de Cristo es a través del bautismo, ¿verdad? Es el único medio, es la única forma en la cual tú y yo podemos ser miembros de una iglesia local como parte del cuerpo de Cristo. La única manera es el bautismo, no hay otra forma, no hay otro medio, ¿verdad? Para que podamos ser parte de la iglesia local. Pero, ¿qué implica ser un miembro? Hablando sobre esto, sobre qué implica una iglesia local y de alguna manera implica un acuerdo de un grupo de hijos de Dios que se están uniendo para trabajar y adorar juntos, ¿verdad? ¿Y a quién? Pues a Dios, para que Dios sea en todo glorificado. La iglesia y cada uno de nosotros vimos en lecciones anteriores que hemos sido creados para la gloria de Dios. Entonces, al ser miembro de una determinada iglesia local, se asumen responsabilidades de adorar y trabajar con otros miembros para el Señor. El Señor formó su iglesia para un propósito. Toda responsabilidad o actividad que Dios diseñó para la iglesia debe de ser asumida por cada miembro de ella. Es decir, esto implica tener un sentido de dependencia, ¿sí? Y deber hacia otros miembros. Sabemos esto también de alguna manera por los términos que han sido usados para describir la iglesia. Ya hablamos sobre eclesía, ya hablamos sobre cajal, ¿verdad? Estos son lecciones anteriores que tú puedes, cuando hablamos sobre el origen de la iglesia, entonces te puedes poner mucho en contexto. Fue como entre la lección 1 y 2 en la cual tú vas a poderte poner en contexto sobre esto que estamos hablando. Pero hay algo importante, es que tiene que haber una dependencia
y esta dependencia crea un deber hacia los demás miembros en la iglesia. Y ahorita vamos a ahondar un poquito sobre esto. Y fíjate, es algo importante. Uno, ¿qué implica ser miembro? Esto lo hablé y lo dijimos que íbamos a tocar estos temas desde el viernes pasado, es decir, que no fue algo que ahorita incrustamos o algo que... No. Yo creo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Acerca de esto. Pero, ¿qué es ser miembro de la iglesia entonces? ¿Qué implica ser un miembro? Es ser parte del cuerpo de Cristo. Y yo creo que esta es quizás la figura, ¿verdad? El cuadro que Dios utiliza en su palabra, esta figura acerca de lo que es la iglesia como su cuerpo. La Biblia describe a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo como su cuerpo, y cada iglesia local es una manifestación de ese cuerpo. Ahora, algo importante y que no debemos de perder de vista, esto va a generar una interdependencia. Un ojo no puede decir a la mano, no te necesito, de la misma manera que un hijo de Dios no puede decir a la iglesia, puedo servir a Dios solo. ¿Sí? Es decir, eso nos hace parte de un todo, ¿verdad? Somos parte como en un reloj. A mí me ha tocado, no sé si a ustedes les ha tocado, pero por decir, a veces cuando yo cambiaba las pilas de mis relojes, yo utilizaba, ahorita ya no lo he hecho, pero utilizaba mucho relojes. Y estos relojes, cuando yo le tenía que cambiar la pila, pues lo destapaba por la parte de atrás. Muchas veces yo se las cambiaba, en otras ocasiones iba yo a que le cambiaran la pila, pero el enfoque sobre esto es que cuando yo abría y destapaba este reloj veía muchas cositas, muchas rueditas, ¿verdad? Que tenían engranes. Estos engranes iban uno sobre otro, como en una cadena, un eslabón, que son parte que hace toda una cadena. Bueno, entonces un miembro, tú y yo, cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, lo que realmente tú y yo somos ese engranaje en el cual sin uno y sin otro la iglesia no funciona. La iglesia no funciona de la misma manera. Por eso cuando un miembro muere, cuando un miembro de alguna manera se va o se traslada a otro lugar, que eso lo vamos a tocar en unos, espero y hoy lo podamos ver, pero lo vamos a abordar en cuanto a la membresía de la iglesia, de cómo puede ser uno parte de la membresía, cómo uno deja de ser parte de la membresía de una iglesia. Y habla sobre esto que estamos hablando, la interdependencia. ¿Sí? Y la función, Dios nos dio, a ti y a mí nos dio una función específica para desarrollar dentro de su iglesia. Un ojo, como dijimos, no le puede decir a la mano, no te necesito. Dios te ha dado dones espirituales únicos. Estos dones no son para tu beneficio personal. No es para que tú los ejerzas de una manera única y exclusiva y de forma personal o anónima, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Es muy difícil usar dones como la enseñanza, el liderazgo, la exhortación o el servicio práctico si no estás comprometido o comprometida con una comunidad específica, es decir, con una eclesía donde esos dones sean necesarios y a la vez también reconocidos. Y no estamos hablando netamente de un reconocimiento, nos van a entregar un reconocimiento por servir a Dios, por exhortar, por ejercer un liderazgo. No, digo, eso es algo que se tiene que hacer o se puede hacer. Qué bueno si se puede hacer, ¿verdad? Con un fin específico y con el objetivo realmente que Dios sea glorificado en todo momento. Sí, pero sin embargo, al reconocimiento que vamos es que este reconocimiento lo da una iglesia local. Y ahorita lo vamos a abordar un poquito más adelante, así que no te despegues. La responsabilidad que tú y yo cuando somos parte del cuerpo de Cristo es hacer tu parte y mi parte como miembro o como esa parte del engranaje del cuerpo de Cristo. Como podemos encontrarlo, te voy a dar nada más textos bíblicos. Efesios 4:12. Para que tú por ahí lo anotes, Efesios 4:2 y posteriormente lo medites. Recuerda que aquí lo único que estamos haciendo es guiarte para que tú en tu casa profundices sobre lo que estamos hablando, ¿verdad? Y así de esta manera el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad y lo hagas a través de la palabra de Dios. Otra de los pasajes que te quiero dar es 1 Corintios capítulo 12, versículo 15.
y versículo 20 y el 25 al 27 de 1 Corintios 12. De igual manera en Romanos capítulo 12, versos del 4 al 5, Efesios 4, 16. Y aquí es lo importante, que la cabeza de la iglesia es Cristo. Por ahí me tocó escuchar una declaración de un pastor que yo dije entre mí, ¿es en serio lo que está diciendo él? De hecho, este pastor se llama Edgar Caballero. Él decía en una predicación, y por ahí tengo el respaldo, y no es el único, hay muchos como él que creen de esa manera. Él decía que la iglesia, la cabeza es Cristo, pero la cabeza de la iglesia local es el pastor, ¿sí? Haciendo referencia él a eso. Una herejía completamente, ¿verdad? Terrible esa herejía. Y esta parte a la que yo voy es que en este sentido nosotros tenemos que entender que la cabeza de la iglesia es Cristo. El pastor no es la cabeza. El pastor es un miembro más con una función especial, sí, claro, con un llamado especial, por supuesto que sí. Ojo, yo quiero dejar bien claro es que yo no estoy denigrando ni la figura pastoral, porque no es eso, pero sí estoy poniendo en su lugar bíblicamente el lugar que ocupa el pastor, ¿verdad? A como la palabra de Dios lo maneja. Tiene un llamado especial, claro que por supuesto. Tiene una posición de alguna manera especial dentro de la iglesia, por supuesto que sí, pero él sigue siendo un miembro más de la iglesia de Cristo. No está por encima de la iglesia. El único que está por encima de la iglesia es Cristo como la cabeza de la iglesia. Entonces, los que pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, 18, Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, a como Él quiso. Es decir, aquí podemos ver la soberanía de Cristo como la cabeza de la iglesia, como el fundador de la iglesia, que también hablamos temas sobre eso, que tú los puedes encontrar ahí, ¿verdad? Para que los estudies y profundices un poquito cuando hablamos acerca de Cristo como el fundador de la iglesia. Y también 1 Corintios 12, 22, los miembros, de alguna manera que muchas veces parecen ser los más débiles, son los más necesarios, dice la palabra de Dios. Entonces aquí podemos hablar también de esa comunidad, y la palabra comunidad es una palabra compuesta que de ahí se deriva también como unión, que es común unidad, es decir, cuando tenemos todas las cosas en común, entonces hay unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo hay unidad en el cuerpo de Cristo? Cuando todo se rige con los principios y con la doctrina, es decir, con la enseñanza de los apóstoles, los profetas, y teniendo a Cristo como la cabeza, como la piedra angular de su iglesia. Ahí es donde se logra dar esta unidad. Y así que en este caso todo miembro es importante y ninguno sobra. Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12, es donde tú puedes profundizar un poco más acerca de esto. Pero fíjate bien, algo importante de lo cual también que implica ser miembro es que vamos a adorar y a servir juntos. Ojo, e importante con esto, adorar y servir juntos. Y dentro de la adoración implica el orar juntos. Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo. Dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 es orad sin cesar. Y de igual manera el adorar y servir juntos lo vamos a hacer también participando de la cena del Señor. Este tema lo vamos a profundizar un poco más adelante. A lo mejor no lo hagamos a través de eclesiología bíblica los viernes, pero sí lo vamos a hacer como congregación en familia sobre la roca. Y también Hechos 27 dice: el primer día de la semana se reunían los discípulos para partir el pan, y de esta manera el apóstol Pablo les enseñaba. Hechos 27, ¿verdad? Entonces el primer día de la semana, por eso creemos que nosotros nos reunimos los primeros días de la semana, que en este caso es el domingo, ¿verdad? El sábado realmente es el último día de la semana, el día de reposo, pero el primer día de la semana es el domingo. Por eso nos reunimos nosotros los domingos y no los sábados, como lo practica o lo cree la iglesia adventista. Tercero, ofrendar juntos. 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, una vez más, encontramos este principio bíblico de reunión. Cada uno de nosotros, dice, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, ¿verdad? Hablando de las ofrendas. Y cada uno, dice la palabra de Dios también, de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, que también la iglesia se reúne y parte de ser miembro de la iglesia empieza a llevar estas responsabilidades también, ofrendar juntos, ¿verdad? Dar a Dios lo que le pertenece. 4, estudiar juntos también. Es parte de lo importante y esencial de adorar y servir juntos, donde vamos a estar escuchando de alguna manera predicaciones, clases como esta de eclesiología y de muchos otros temas varios, ¿verdad? Ahorita estamos reunidos estudiando sobre la iglesia desde la perspectiva bíblica, y de esta manera, ¿para qué? ¿Para qué no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? Yo creo que ni tú ni yo, si nos conectamos o si posteriormente abrimos y estamos escuchando estos temas, no es para perder el tiempo, dice la Escritura, para edificarnos, para que crezcamos. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12, dice la palabra de Dios: y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Apóstoles ya no hay en nuestros tiempos, ni tampoco profetas. Iglesia que practique esto y que se llamen apóstoles, profetas, y ya ellos realmente no es una iglesia, es una secta, porque ya hoy en día no hay apóstoles en nuestros tiempos, ni tampoco profetas como tal. El término profeta ahora es para un predicador. Dice la Escritura también ahí que a otros los instituyó evangelistas, o que se le añade o se le cataloga más bien a los misioneros, ¿verdad? Los que hacen la obra misionera. Dice: a otros instituyó como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es algo importantísimo, mis hermanos, que lo entendamos. ¿Por qué Dios instituyó a los pastores? Para que nos demos cuenta que sí juegan un papel muy importante los pastores, claro que sí, y tienen una autoridad dada por Dios, por supuesto que sí, pero no tienen una autoridad absoluta, total. No, es una autoridad compartida con la iglesia. El pastor no es el mandamás. La Escritura dice en Pedro, precisamente, el apóstol Pedro decía en el capítulo 5 que el pastor, los obispos, los ancianos no se enseñoreen de la grey. Entonces ellos no son los mandamás, ellos no son los capataces. El capataz, el mandamás es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la máxima autoridad en la iglesia. Por lo tanto, el pastor y la iglesia van a tener siempre autoridad, siempre y cuando estén fundado todo lo que hacen y todo lo que enseñan en la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que por eso Dios estableció pastores, Dios estableció profetas, es decir, predicadores en la iglesia. Otros son maestros, como por decirlo ahorita, cuando empecemos a ver hablemos sobre los dones y los talentos que Dios da, vamos a ver, por decirlo, yo ya tengo identificado mis dones, tengo identificado mis talentos, y uno de ellos es la enseñanza. Dios me ha dado ese don de la enseñanza. Por eso, de alguna manera, tú me puedes ver que yo lo que estoy haciendo ahorita es dando una clase. Te estoy poniendo gráficas, ¿verdad? Como puedes ver en esta parte de aquí, pues estás teniendo esos gráficos que yo hago y lo preparo, ¿verdad? Y lo voy haciendo más como una clase, más que realmente como una predicación. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la función y es un requisito. De hecho, yo, que por decirlo, tengo el llamado al ministerio pastoral, entonces es un requisito que sea apto para enseñar. Entonces, si nos vamos dando cuenta cómo se va formando ese engranaje. El pastor debe ser una persona apta para enseñar. Es uno de los principales requisitos, ¿verdad? Que esto, no el que tiene el don de la enseñanza nada más quiere decir que entonces debe de ser un pastor. No, tiene que tener un llamado especial. Y esto lo vamos a ir viendo cuando vayamos viendo a detalle cada don y cada talento. Y Dios establece a esos maestros, a esos predicadores, a esos pastores, ¿verdad? Y ya los profetas en otro tiempo, los apóstoles, ya dejaron, y Jesucristo mismo dejó establecido los principios y la doctrina, es decir, la enseñanza sobre la cual se debe regir la iglesia. Y esta es la finalidad de los pastores, es que perfeccionen, es decir, capaciten, entrenen a la iglesia de Cristo, a los santos, dice, para servir, para la obra del ministerio. Ministerio o ministrar es servir, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para que se consolide su iglesia. Ahora, quinto, servir juntos. Ese de alguna manera es parte de la adoración a Dios también. El servicio, el ministrarnos unos a otros. Algo está muy claro.
quiero que esto nos quede bien claro. La iglesia de Cristo ha sido llamada para servirse unos a otros como una comunidad de fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Ahí podemos encontrar parte de este principio. Pero ese servicio, quiero dejarlo claro también, no está limitado a solo 4 paredes. Recordemos, ministerio a Dios, que es la adoración. Ya lo vimos en la lección pasada cuando hablamos sobre el propósito de la iglesia. Ministerio a Dios es la adoración. Esa va dirigida hacia Dios. Ministerio a la familia de la fe o a los demás hermanos en la fe que tenemos en la iglesia es edificación. Y ministerios al mundo es el evangelismo y mostrar la misericordia de Dios. Es decir, el servicio a Dios no está limitado a 4 paredes. De hecho, tenemos que hacerlo de manera externa porque hemos sido llamados a hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? A hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, el servicio para que más personas conozcan a Cristo y puedan palpar a Cristo es a través de nosotros como parte de su iglesia, pues somos su cuerpo, somos sus manos, somos sus pies, y es como lo podemos encontrar en la escritura, ¿verdad? Uno dice que a unos son ojos, otros son manos, otros son pies, pero no podemos decirle a ninguno de ellos, no te necesito. Imagínense, si tú pierdes un dedo, nada más un dedo, es más, la uña del dedo, tu cuerpo ya no funciona de la misma manera. Cuando pierdes un dedo ya no puedes agarrar las cosas con la misma fuerza, ¿sí? Entonces imagínate si pierdes la mano, ya no puedes hacer tus actividades como cualquier otra persona que tiene todos los elementos, todos los órganos. De alguna manera, también cuando una persona es operada, le quitan la vesícula, que es una operación muy, muy común, ¿verdad? Muchas veces, hoy en día, hay personas que les quitan la vesícula, les quitan un riñón, ya no funciona el cuerpo de la misma manera. Así es lo mismo la iglesia de Cristo. Por eso Dios utiliza esa figura, que somos el cuerpo de Cristo. Somos su cuerpo, somos sus manos, somos sus pies, para que tú y yo podamos sentir, palpar a Dios. Lo vamos a hacer a través de su iglesia local, y para que el mundo pueda ver a Dios, pueda creer en Cristo, va a ser a través de su iglesia local. Por eso el Señor Jesucristo en su oración en Juan 17 dijo que ellos, padres, sean uno. La importancia de la unidad que solamente se va a dar cuando el pastor, cuando los profetas, es decir, los predicadores de la iglesia, los maestros de la iglesia enseñan y defienden la palabra de Dios, que todo lo que enseñan y practican está fundamentado en la palabra de Dios. ¿Sí? Y de manera correcta, porque te pueden mostrar un versículo, pero puede estar sacado completamente del contexto. Y dicen por ahí un dicho que texto sacado de contexto sirve para pretexto y para enseñar herejías, ¿verdad? Entonces sí es importante que tú y yo entendamos esta parte. Entonces la familia de Dios, Efesios 2:19, Gálatas 6:10, cuando nos convertimos en hijos de Dios, somos adoptados en la familia de Dios. Aquí empieza un compromiso real. Una familia no se trata solo de visitarse ocasionalmente, implica un compromiso, implica soportar las cargas los unos a los otros, resolver conflictos. Servir a Dios implica aprender a amar a personas difíciles de amar muchas veces por su carácter, por su temperamento, por su forma de ser. Y el laboratorio, es decir, donde vamos a estar trabajando esto, es su iglesia. Es fácil amar a la humanidad de alguna manera en abstracto, es decir, de forma general, global. Pero es difícil al amar a la persona real que se sienta en la banca de al lado y piensa diferente a ti. Por eso dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios, pero no amas a tu hermano? No amas a tu prójimo. Entonces, eso es lo importante aquí. El Señor Jesucristo en Juan 17 pedía por eso la unidad. ¿Por qué? Porque dice, cuando vean que tu iglesia sea uno. ¿Sí? Porque entonces cuando el mundo vea eso, entonces dice, ellos creerán que tú me enviaste. Entonces es la importancia. Dios quiere que todo hijo o toda hija de Él pertenezca a su iglesia. Es decir, tú ya eres un hijo de Dios, tú ya eres una hija de Dios. El siguiente paso de obediencia, ¿sí? El siguiente paso de obediencia es el bautismo.
Y cuando tú te bautizas, entonces eres parte de su iglesia. Es decir, todo hijo de Dios no puede andar mendigando solo, vivir de llanero solitario. No, no, Dios nos llamó a vivir en comunidad, por eso estableció y dejó su iglesia, para que tú no andes sirviendo ahí por ahí nada más y a ver, no, 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 Dios nos llamó de esa manera. Dice, Dios quiere que todo hijo o hija de él pertenezca a su iglesia y sea a través de su iglesia que sirva. No somos llaneros solitarios, fuimos llamados a servir a Dios en comunidad. Una vez la palabra común, unidad, ¿verdad? Es decir, que tengamos y sirvamos en común para que esto genere la unidad. Los beneficios cruciales que tú y yo podemos tener de pertenecer a una iglesia local para el servicio es que cuando tú y yo somos miembros, estamos comprometidos bajo un pacto, y más adelante vamos a presentar un pacto, un ejemplo de un pacto de la iglesia, y ese va a ser el pacto de nuestra iglesia como tal, Familia sobre la Roca. El pacto, de alguna manera, cuando somos miembros y hacemos ese pacto, ¿verdad? Es decir, ese acuerdo, un pacto es un acuerdo de una iglesia local, te proporciona herramientas esenciales para que tú y yo sirvamos a Dios y que no lo hagamos esto como llaneros solitarios. ¿Por qué es importante? Mira, a veces uno dice, podemos hacer buenas obras fuera de hacerlo en comunidad, es decir, Dios me dio los recursos, Dios me puso en el corazón hacer algo para que Él sea glorificado. Y voy a preparar sándwich, por poner un ejemplo, que es algo muy cotidiano, muy común que se hace en las iglesias. Voy a preparar varios sándwiches, preparo unos 100 sándwiches y me voy a ir hacia el hospital fulano de tal, a toda la gente que está allá afuera, y les voy a repartir a cada uno de ellos un sándwichito, un cafecito, un atolito, ahorita que hay frío. A lo mejor tengo el recurso para comprar cobijas, voy a regalar cobijas, no, lo que tú quieras y mandes, no importa que sea. Y estás haciendo esas buenas obras. Qué bueno que lo puedes hacer. Pero Dios nos llamó a hacer esto en comunidad. ¿Por qué? Fíjate. Porque de alguna manera el servicio también necesita una rendición de cuentas. Y es parte del discipulado. Es decir, tú no puedes andar de aquí para allá nada más sirviendo a Dios en lo que bien te parezca, bien te plazca. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios dejó a su iglesia, sino ¿qué caso también tendría que Dios haya dejado su iglesia local? Solamente para que yo me siente, escuche, llegue y lo que me dijeron allá y listo, ya cumplí, ya me voy. Pues eso sería nada más una vida religiosa. El servicio implica meternos más allá, y el meternos más allá, ¿sí? De solamente calentar una banca, por llamarlo así, de alguna manera. O sea, Dios no nos llamó nada más a calentar una banca, sino a servir. ¿Y por qué tiene que ser a través de una iglesia local? Porque de esta manera vamos a estar rindiendo cuentas. Y es parte de una forma para ser discípulos de Cristo. Porque, ok, tú le predicas el evangelio y todo, por esa gente que recuerden que el principio bíblico es que nosotros vayamos todo el mundo y prediquemos el evangelio. ¿Pero para qué? Para ser discípulos de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de esos discípulos? Dice, bautizándolos en el nombre. Y cuando hablamos sobre el bautismo, velo por favor, no te lo pierdas para que entiendas lo que te estoy diciendo, para que veas que todo esto va conectado. El hecho de que bauticen no es que, bueno, pues como yo soy un llanero solitario y estoy dispuesto a servir a Dios, y lo puedo hacer sin necesidad de hacerlo a través de una iglesia, yo lo puedo bautizar, lo voy a llevar allá a algún lugar donde haya agua, o tengo una alberca y allá lo voy a bautizar atrás de mi casa en el patio y ya. ¿Para qué el bautismo? Es para que seamos parte de una iglesia, ¿sí? Local, para que seamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, es importante que todo servicio, por eso no pueden haber ministerios si no están bajo la autoridad de una iglesia, ¿verdad? Tiene todo ministerio, es decir, todo servicio. Recuerda, ministerio, ministrar, no es otra cosa más que servir. Todo acto de servicio que hagamos tiene que hacer a través de su iglesia, para que de esta manera podamos tener una rendición de cuentas de lo que estemos haciendo. Y de esta manera esos discípulos que vayamos haciendo, porque se supone, y la intención de hacer buenas obras, dice la escritura, que ellos vean lo que nosotros, le estoy parafraseando Mateo, dice que ellos vean vuestras buenas obras para que entonces el mundo crea, y de esta manera ahí se glorifiquen al Padre que está en los cielos.
Si te das cuenta, todo va a apuntar siempre hacia Dios. Todo va a apuntar a que la iglesia de Cristo es el medio para el cual tú y yo sirvamos, para que ministremos a otros. Entonces necesitamos líderes, necesitamos hermanos maduros que nos guíen, que nos corrijan y nos animen, nos motiven, ¿verdad? Para servir. Hebreos 13:17 habla de la importancia de tener líderes espirituales que velan por nuestras almas. Sin una iglesia local, te pones a ti mismo como tu única autoridad, lo cual es espiritualmente peligroso. ¿Te das cuenta por qué es importante entonces servir de esta manera? El unos a los otros. El Nuevo Testamento, en esta parte, ¿verdad? Donde podemos encontrar más este principio, donde dice animaos los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, perfecciónense los unos a los otros. No podemos obedecer este mandamiento en el vacío. Necesitas un unos a los otros, específico y local con quien practicar esto. Y de alguna manera esto lo vas a poder aplicar en tu servicio a Dios en acción, pero también sirve para la capacitación para la misión. Recuerda, estamos en adorar y servir juntos. Nos capacita para la misión. Cuando lo hacemos a través de una iglesia local, no es la iglesia local no es el fin en sí mismo, es el campo de entrenamiento. ¿Verdad? Efesios 4 dice que los pastores y los maestros están para capacitar, es decir, para perfeccionar a los santos para la obra del servicio, es decir, para toda acción, toda obra que tú vas a hacer para servir. La iglesia se reúne para adorar, pero también para ser equipada, y luego se dispersa a través de los ministerios que pueda tener una iglesia, es decir, a través de todas esas áreas de servicio que puede tener una iglesia para servir a Dios en el mundo. Sin ese equipamiento que está regulado por los pastores, por los maestros, por los predicadores, sin ese equipamiento, tu servicio externo puede debilitarse o desenfocarse o perder el rumbo. Por eso es importante, ¿sí?, la capacitación para la misión, es decir, en lo que quieres hacer, está bien. Tú quieres ir a regalar sándwich, adelante. Quieres ir a regalar cobijas, adelante. No sé, quieres ayudar a unas personas necesitadas y hacer despensa, adelante. Si tú lo haces solos, puedes impactar un cierto círculo social, pero si se hace en iglesia, podemos impactar aún a más personas. Entonces es importante por eso que lo hagamos de esta manera. La diferencia entre asistir solamente a un lugar y ser miembro, es importante aclarar qué significa ser miembro. Entonces, no se trata necesariamente de firmar un papel burocrático, que a lo mejor cuando tú ya eres bautizado y firmas el pacto de la iglesia y se te entrega un reconocimiento, ¿verdad? O tu diploma de bautismo para que tú recuerdes la fecha, que es algo muy importante. Aunque muchas iglesias de alguna manera usan esto para organizarse, un papel burocrático, bíblicamente ser miembro de una iglesia va más allá. Significa pasar de ser un consumidor a ser un contribuyente. En todos los sentidos de la palabra. No estamos hablando solamente de dinero, que es parte importante también, porque la obra de Dios solamente avanza con los recursos de Dios. Un pastor, los ministerios y todo esto se mueve con los recursos que Dios provee a través de sus miembros, ¿verdad? Los recursos económicos, pero también a través de sus recursos de fortaleza, de fuerza, de inteligencia, de sabiduría, para fortalecer cada ministerio. Entonces, ser un miembro de una iglesia tiene que ser una persona activa. Malamente, muchas veces en las iglesias tienen una lista de miembros activos y una lista de miembros inactivos. La membresía inactiva no debe de existir realmente en una iglesia. Yo sé que hay personas que solamente llegan a calentar las bancas, pero recuerda, si son parte de la iglesia, dice la Escritura que no podemos decir que ellos no son necesarios. También son necesarios, ¿verdad? O hay personas que a lo mejor no pueden estar activamente sirviendo a Dios, pero son personas de oración, y necesitamos la oración también para los que estamos al frente de la batalla. Un ejército, ¿sí? Un ejército en una nación, de alguna manera, ellos están al frente del campo de la batalla. No toda la ciudadanía está peleando la batalla, no está peleando todos la guerra, pero de alguna manera los contribuyentes, los que están pagando sus impuestos, son parte para financiar esa guerra, hablando de la nación, ¿verdad? De una nación.
Hablando en el ámbito espiritual, todos también estamos en esa guerra, en esa lucha espiritual, y de esta manera los que están orando por nosotros, porque a lo mejor ya su edad no se los permite poder hacer las mismas actividades que tú y yo hacemos, o la edad de ellos que todavía dependen de papá y mamá, ¿verdad? Y que a lo mejor su familia no es creyente y ellos dependen y sus papás no les dan el permiso para poder hacer todas las actividades, pero pueden estar orando. Esa parte es importante que tú y yo lo podamos hacer. Entonces, si te das cuenta, no se trata de alguna manera solamente ser un consumidor. Yo llego, escucho, eso es ser un consumidor, un miembro consumidor en una iglesia. Es nada más llegar, me siento, escucho, como hacen los católicos. Llego, escucho la misa, y mucha gente dice: yo soy católico. ¿Y qué ya haces tú? No, yo llego y escucho la misa. Y ya, eso es ser católico. Muchos dicen: no, yo soy miembro de la iglesia, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy un hijo de Dios y mi única función es llegar, escuchar y listo. Consumo, consumo y consumo. Y más ahorita con todo lo que es, el sistema está hecho para que nos volvamos consumidores, ¿verdad? Más que todo. Entonces, imagínate, ante una presión social de solamente ser consumidores, es difícil ser contribuyentes, es decir, contribuir a la obra de Dios. Nosotros de alguna forma también somos copartícipes, dice la Escritura, ¿verdad? Es decir, somos participantes también de esa gran obra que el Señor Jesucristo estableció a través de su iglesia. Entonces, significa decir: esta es mi familia, un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia. Aquí, en esta familia, en esta iglesia, me comprometo a servir, a dar, a orar y a someterme a las autoridades bíblicas que Dios ha establecido, y también a someterme a la autoridad bíblica, ¿verdad? Como parte también de una iglesia local. Si solo asistes a una iglesia como quien asiste al cine, llego, compro mis palomitas. Hay mucha gente que dice: no, pues yo tengo comprado aquí todo porque pues mi diezmo es fuerte o mis ofrendas son fuertes, entonces aquí nadie me tiene que decir nada, ni el pastor. Si tú piensas que solamente es como llegar al cine, compro mis palomitas, mis nachos, mi refresco, mis combos y todo eso, llego, me siento, empieza la película y me estoy comiendo y todo, muchas personas son así, pero Dios no nos llama a ser así. Eres solamente un espectador. Si eres un miembro comprometido, entonces eres un participante en la misión de Dios. Cuando hablamos acerca de la diferencia entre seguidor y discípulo, velo en las lecciones anteriores, ahí te vas a dar cuenta sobre esto. Eres entonces un partícipe de la misión que Dios nos dio, de esa gran comisión que Dios nos dio. Por eso se llama comisión, porque somos copartícipes de esa misión que Cristo nos dejó en su iglesia. Entonces, ¿puedes hacer buenas obras para Dios sin una iglesia? Sí. Pero puedes vivir en plenitud la vida en Cristo y servirle de una manera independiente y madura, como lo describe su palabra, sin una iglesia local. Por supuesto que no. La iglesia local, con todas sus imperfecciones, es el plan A de Dios para manifestar su reino, su gracia, su amor en la tierra. Amamos a Jesús, que es la cabeza, y la forma principal en que demostramos ese amor es amando y sirviendo a su cuerpo, la iglesia. Otra de lo que implica ser miembro es tener comunión. ¿Sí? Participar, tener parte, compartir con Dios y otros hermanos. Si te das cuenta, aquí dice participar, tener parte. Estoy en el 3, tener comunión con Dios, dice, y otros hermanos en la fe. Ser miembro implica que todos los que han creído estén juntos y tengan en común todas las cosas, como podemos encontrarlo ahí en Hechos capítulo 2 versos 42 al 46. Léelo. Y ahí dice: y tenían en común, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Común, unión. Es otra vez otra palabra compuesta, como comunidad, ¿sí? Comunión. Cuando tienen todas las cosas en común, entonces hay unidad, hay unión, hay sinergia. Entonces, somos colaboradores, somos compañeros de milicia, somos coherederos, somos copartícipes. La otra, 4, de alguna manera, tenemos hermanos de alguna forma que se van a preocupar por nosotros, ¿verdad? Eso, estamos dentro de la comunión. Cuando estamos en comunión, de manera, dice 1 Corintios capítulo 12, 26, de manera que si un miembro padece,
todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, es decir, lo reconocen, ¿verdad? Públicamente, todos los miembros con él se gozan. Romanos 12:15, gozar, llorar, ¿verdad? Romanos 12:15 también nos habla sobre esto. Entonces, mis hermanos, eso es algo importante. Ahora, la otra parte, por la cual también, ¿qué implica ser miembro? 4, ser corregidos. Esta es la parte que a nadie nos gusta, ¿verdad? Nos gusta ser parte de una familia, sí, pero cuando papá y mamá nos corrigen, hasta muchos hijos adolescentes, cuando están en esa etapa de rebeldía, me voy de la casa, y los papás, sí, te ayudo a hacer las maletas, y aquí, y te vas a ir, vete ya, ¿no? Porque todos queremos ser parte de una familia. ¿Por qué? Porque pues parte de una familia tiene sus privilegios, ¿verdad? Tiene esos derechos que tenemos. Tenemos derecho a estar en una casa, ¿verdad? Donde a lo mejor si no trabajamos todavía por nuestra edad, pero pues gozamos de la luz, del agua, de todos los servicios, del internet, de esto y lo otro. Y está muy padre ser parte, pero también implica responsabilidades. Y en la iglesia somos una familia también. Sí. Y no está exento el ser corregidos. Tener hermanos que nos ayuden a aplicar la disciplina si andamos desordenados y en pecado. Por eso es importante la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 3:6. También voy a darte primero a los Corintios 5:5 y luego te voy a poner en contexto de esto. ¿Quiénes pueden ser disciplinados? A lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿y en una iglesia quiénes pueden ser disciplinados? ¿Un pastor? Pregunto yo. Te pregunto ahorita, ¿tú crees que un pastor pueda ser disciplinado? ¿Un predicador, un maestro de la escritura puede ser disciplinado o ellos están exentos? O ellos por el área de servicio especial que Dios le dio, el ministerio especial que Dios les dio a ellos, ese don especial que Dios les dio a ellos, pregunto yo, ¿les da un fuero? Es decir, ¿los exenta? ¿Los exime a ellos de ser corregidos o de ser disciplinados? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué y para qué un miembro es disciplinado? ¿Para qué? Bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos disciplina eclesiástica, que ya no falta mucho. La verdad, ya no falta mucho para esto. Entonces, la iglesia local también de alguna manera es un grupo de apoyo. ¿Sí? Es un grupo donde nosotros podemos encontrar apoyo, respaldo, es un refugio, es un amparo. Dice la escritura que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? Defiende la verdad de Dios. En las actividades diarias, muchas veces tú y yo confrontamos toda clase de problemas, de conflictos, pero cuando estamos en comunidad, cuando hacemos eclesía, tenemos reuniones espirituales para alimentarnos como esta, para fortalecernos y para animarnos. Gálatas capítulo 6, versos del 1 al 2. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, 14. Hebreos 3, 13 también te invito para que lo leas. Entonces, la iglesia implica de alguna manera que tú y yo seamos parte de ese grupo de apoyo. Ahora, ¿cómo inicia la membresía? Fíjate bien, te lo voy a poner aquí en grandotote. ¿Cómo inicia la membresía en una iglesia? La primera y la única por la cual tú puedes ser parte de la iglesia de Cristo, o sea, la principal. Todas las otras tres que tú ves aquí, testimonio, traslado y restauración, no existen si no antes. O sea, tú no puedes ser miembro de un club, por decir, de un club deportivo. Si tú eres parte de un miembro de un club deportivo donde puedes gozar de albercas y todo, tú no puedes ser miembro si antes no te registraste, no pagas una cuota, ¿verdad? Para poder tener esa membresía. O por decir, digo, no nos patrocinan, pero por decir un ejemplo muy claro en el cual para Sam's Club, para que tú seas parte de Sam's Club, tuviste que llenar un formulario y todo, estás pagando una membresía. Bueno, no estamos diciendo que como tal la iglesia se paga una membresía como tal, sino lo que vamos es de que así como tienes que hacer ese proceso para poder gozar de esa membresía, en la iglesia para tú poder ser parte de la membresía, dijimos, se requiere del bautismo. Esta es la vía única para el nuevo creyente, ¿sí? Se aplica a personas que han profesado su fe en Jesucristo, han dado fruto digno de arrepentimiento y de alguna manera que no han sido bautizadas antes. El proceso es que la persona da testimonio de su salvación y al ser bautizada por inmersión, sumergido completamente, te invito a que veas
cuando hablamos del bautismo, es añadida automáticamente a la membresía de la iglesia local. El bautismo actúa como la puerta de entrada a la comunidad del pacto. Cuando el bautismo es legítimo, es decir, cumple los requisitos bíblicos de un bautismo correcto, este es uno solo y no requiere rebautizarse. Este se solicita nuevamente cuando incumple con los requisitos bíblicos. Entonces, la puerta de entrada es el bautismo. La segunda es por traslado. Por traslado, este se aplica a creyentes que vienen de otra iglesia de la misma fe, orden y práctica. Es decir, que creen lo mismo, que la palabra de Dios es lo que ordena, todo lo que se enseña y también todo lo que se practica en esa iglesia local. El proceso es que la iglesia receptora solicita una carta de traslado o recomendación a la iglesia de procedencia. Mire, aquí quiero hacer énfasis en algo. No es doctrina de hombres, no es mandamiento de hombres. La palabra de Dios establece que todo lo que hagamos lo debemos de hacer decentemente y en orden. ¿Sí estamos con esto? Todo lo que hagamos se debe hacer decentemente y con orden. Por eso una carta de traslado sirve. Hoy en día hay una práctica, sobre todo en los que tienen un gobierno episcopal o los que manejan también un gobierno que le llaman teocrático. Estas personas ni necesitan solamente el pastor. Un día llegan los miembros. No, miren, nosotros venimos de tal iglesia, nos cambiamos de esta iglesia. Lo importante aquí es que esta carta va a certificar que el creyente es un miembro en plena comunión y de buen testimonio y formaliza su cambio de una congregación a otra sin necesidad de bautizarse de nuevo, cuando hay una carta de recomendación. Ustedes pueden decir, ¿en dónde dice la Biblia, dónde dice el apóstol Pablo que esto y que la carta No, se hace por orden. Es decir, estamos cumpliendo un principio bíblico, ¿verdad? Porque si tú quieres buscar, no, hay cosas que no están escritas como tal explícitamente, pero que sí lo rige un principio bíblico, ¿verdad? Entonces, es importante, por eso estas cartas, ¿verdad? Se hicieron. Hoy en día, decía yo, en este tipo de gobiernos teocráticos y episcopales donde nada más manda el pastor y el pastor es la máxima autoridad y el único que tiene la autoridad, el que toma todas las decisiones en la iglesia, financieras, de todo tipo, toda decisión que se tome, si se va a construir algo, si quién va a entrar a la nómina de la iglesia, quién se le paga y esto y lo otro, ese es el mandamás en la iglesia. Entonces, este tipo de iglesias, solamente el pastor lo único que hace es cuando llega el nuevo miembro, lo estuvo observando quizás y todo. Muchos de estos pastores lo único que buscan es la lana de las ovejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues lo que quiero tener es más miembros y ya para que empiece a diezmar, para que empiece a ofrendar y para que se sienta ya comprometido y no se nos vaya a ir y todo. Inmediatamente lo hago miembro, le doy un cargo, le doy esto y acá y allá. Es una forma de manipular a la gente. Por eso la carta de traslado sirve para que ante la congregación, para empezar, lo que una iglesia, cuando hablamos del bautismo, vete por favor para ver cuáles son los requisitos bíblicos. Ahí profundizamos bastante, ¿verdad? Pero por decirlo, cuando viene una persona de otra iglesia, es cuando más atención debemos de poner. Toda la iglesia, no es responsabilidad única del pastor, ni es la única autoridad del pastor para autorizar que alguien se haga parte de miembro de esa iglesia local. No. Es toda la iglesia. El pastor es un miembro más de la iglesia local. Entonces debe ser toda la iglesia. ¿Y por qué sirve esta carta de traslado? ¿Por qué? Porque en esa parte, es como, ¿por qué te piden en un empleo una carta de recomendación? Y te dicen, te pedimos que tienes que tener una carta de recomendación y esto ¿por qué lo piden? Porque de esa manera comprueba si la otra persona no salió de su otro trabajo, lo corrieron porque robó. De su otro trabajo no salió porque, no sé, se agarró a golpes con algún compañero del trabajo. Por eso se pide una carta de recomendación. De alguna manera la carta de traslado es como una carta de recomendación, ¿verdad? Y de esta manera ahí se pone el nombre del pastor de la otra iglesia. Y esto sirve ¿para qué? Para guardar ese orden. Y ese orden nos va a servir ¿para qué? Porque si no, hay miembros chapulines, ¿verdad? Hay miembros que se la pasan de una iglesia, ya no me gustó esto de acá. Es decir, para ver que el hecho de que se está cambiando de iglesia realmente es con el propósito correcto, ¿verdad?
con el propósito correcto, no por andar nada más porque, no, pues es que ya no me gustó esto de la iglesia, de la otra iglesia, no sé, sino que, digo, hay muchas personas que se salen y lo vamos a ver más adelantito porque ya no se predica la sana doctrina, el pastor está haciendo cosas que no deben de ser correctas. Para empezar, antes de salirse tienes que defender la verdad. Si ya no hay forma de resolverlo porque hay mucha gente que también lo apoya, el hecho de que sean mayoría en una iglesia al momento de tomar decisiones no quiere decir que la mayoría siempre tiene la verdad o la razón bíblica. ¿Verdad? Muchas veces hay minorías que salen de una iglesia y esa minoría que sale de una iglesia tiene la razón y lo asiste la verdad bíblica. Entonces, por esa razón, se tiene que hacer esta carta de traslado y tiene que hacerse ante toda la iglesia. La iglesia tiene que estar observando a ese nuevo congregante, ¿verdad? Ay, viene otra iglesia. ¿Y qué iglesia, hermano? Mire, yo vengo de la iglesia fulana de tal. Ok, perfecto. Y esa iglesia de la que usted viene, ¿por dónde queda? Mire, queda por tal. ¿Y quién es su pastor de esa iglesia? No, ¿y usted por qué? Mire, yo me estoy cambiando de membresía porque, pues esa iglesia ya me queda bien lejos. Y pues ya se me dificulta, no sé, a lo mejor si la persona no tiene carro, no tiene vehículo, entonces, pues tengo que tomar 3 camiones y todo, y pues ahorita que ya me cambié de domicilio, pues esta me queda más cerca. Sí me explico, es decir, esa carta de traslado. Pero en la carta ahí viene el nombre, como cuando en la carta de recomendación piden el nombre de tu anterior jefe, un número telefónico para poder hablar a la otra empresa, pedir referencias en dado caso. Es como cuando te van a dar un crédito también, ¿verdad? Te piden con referencias, un aval, algo que te respalde, ¿no? Entonces, la carta de traslado sirve para eso. Mientras la persona está en observación un cierto tiempo considerable, digo, el tiempo es indistinto, pero pues cuánto tiempo te puede llevar a conocer una persona, ¿verdad? Entonces la iglesia en ese tiempo, toda la congregación invitó al hermano para comer, ir conociendo más a su familia, o si es solo o sola, pues para ir viendo, ¿verdad? Qué piensa, qué cree, qué madurez tiene espiritual y todo esto, para posteriormente, o sea, es más, este es un maridaje, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tú pactas ya con esta nueva persona al momento de ser parte de la iglesia. Por eso la importancia de esto. ¿Por qué? Porque es como cuando tu hijo está buscando novia o tiene una novia. Tu hijo, esa muchacha no te conviene, porque no vas a aceptar a cualquier persona que sea parte de tu familia. ¿Por qué? Porque cuando aceptas a cualquier persona, sin ponerte, luego vienen los problemas más fuertes más adelante, ¿verdad? Ya ese matrimonio se disolvió, viste, hijo, te lo dije. Entonces, es lo mismo con la membresía de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. No a cualquiera podemos aceptar en la membresía de la iglesia. La carta de traslado es parte de esto. Ahora, por testimonio, experiencia, o se le llama por testimonio o experiencia, ¿verdad? Muchas veces cuando las personas salen porque en la otra iglesia se tuvieron que salir porque ahí practicaban y enseñaban herejías, ¿verdad? No sé, todas las personas respaldaban al pastor porque lo idolatran, siguen más al hombre que a Dios y buscan agradar más al hombre que a Dios. Entonces todas esas personas lo respaldan y esto y lo otro, y tú dices, bueno, pues ya defendí la verdad, ya dije lo que tenía, señalé con la palabra de Dios lo que tenía que señalar, y es un caso perdido. Estas personas o están ciegas o hay intereses de por medio, ¿verdad? O hay vínculos ya familiares, nexos familiares ya ahí. Muchas veces estos grupos crean un grupo selecto, ¿verdad? Que manipulan todo, en el cual descansa todo, porque ya ahí está el yerno, el consuegro, la consuegra, y toda esta parte. Entonces ya hay intereses de por medio, de poder. Entonces cuando pasa todo esto dicen, pues sabes qué, mira, yo hice lo que tenía que hacer conforme a la palabra de Dios. Se están enseñando estas herejías, se están practicando estas malas cosas. Nadie quiere realmente, el pastor no quiere rendir cuentas, nadie tampoco le está pidiendo que rinda cuentas. Me voy de la iglesia. Entonces se va de la iglesia, se va a otra iglesia de la misma orden, fe y práctica, que realmente sea una iglesia de Cristo, donde se está practicando y se está enseñando la palabra de Dios y está viviendo realmente la palabra de Dios. Entonces esta persona llega, pero si le piden una carta de recomendación, ¿qué creen que van a decir los otros? Herejes.
obviamente no lo van a recomendar, van a decir, no, esa persona aquí nada más fue una persona que conspiraba, que dividía y que vino a hacer estragos por defender la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, es lo que van a decir de esa persona. Ahora, por testimonio, pues implica también ver a la persona, irla conociendo. Recuerden que no nada más es a la ligera que vamos a aceptar un nuevo miembro, pero al explicar esto y constatar que realmente pues esa iglesia está y el testimonio para los de afuera dicen lo mismo, dicen, no, pues esa iglesia es un negocio familiar nada más, ahí solamente los únicos que tienen puestos y cargos son los que tienen algún nexo familiar en la iglesia, y acá y lo otro y esto y acá. Bueno, si cuando pasa, porque es real, esto es real, a mí me pasó, entonces, por testimonio, entonces tú te sales de esa iglesia y vas y la iglesia pues empieza a escuchar, digo, son secretos muchas veces a voces. Por eso la importancia de tener buen testimonio, no solamente de los de adentro, sino también de los de afuera. Y ahí es donde la persona se acepta por testimonio. Puede ocurrir que la iglesia anterior dejó de existir, es decir, muchas iglesias dejaron de existir cuando todo esto de la pandemia. Entonces dejó de existir esta iglesia y ahora ¿a quién le van a pedir recomendación o referencia si ya la iglesia no existe? Bueno, se acepta por testimonio, porque están viendo en su vida realmente que refleja a Cristo, que verdaderamente es una persona que está dispuesta a servir a Dios. Entonces, se perdieron los registros o porque la iglesia anterior pertenece a una denominación que no acostumbra a expedir cartas de traslado, ¿verdad? O porque el miembro, de alguna manera, deja la iglesia por las malas enseñanzas o prácticas, por la apostasía, es decir, que dejan la verdad y abrazan el error. Entonces, la única forma de aceptarlo es por testimonio, ¿verdad? Entonces ese proceso es que la persona da testimonio verbal de su conversión y de su bautismo anterior ante la iglesia. A lo mejor tiene alguna foto o algo, no sé, o su certificado de bautismo, y es recibida basándose en la credibilidad de su palabra y de alguna manera por cierta confirmación o evidencias de lo dicho o de la apostasía de dicha iglesia. La otra forma en la cual nuevamente tú vuelves a ser miembro de la iglesia es por restauración, y con esta vamos a terminar por hoy. Por restauración. La restauración de alguna manera se aplica a antiguos miembros de esa misma congregación que fueron dados de baja del registro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se aplicó una sanción disciplinaria. En esta sanción disciplinaria, en este proceso de disciplina bíblica, que cuando empecemos a ver la disciplina bíblica, lo vamos a tratar. Entonces, esta persona es expulsada, excomulgada, como también se le conoce. Es expulsada de la membresía de la iglesia. Se le tiene, como dice la palabra de Dios, como gentil y publicano, es decir, como parte del mundo. ¿Por qué? Porque él no quiso arrepentirse, no mostró arrepentimiento. Se hicieron los pasos bíblicos correos de Mateo 18, ¿verdad? Se habló primero con él en privado, no entendió. Se llevaron luego a 2 o 3 testigos, tampoco entendió. Se pasó a la iglesia y ante la iglesia él seguía, o esta persona, él o ella, seguía en su capricho, ¿verdad? En su pecado, en su terquedad. Entonces se le expulsa. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta persona, después de ser expulsada a los 2, 3 años, no sé cuánto tiempo Dios trabajó con esta persona, reconoce su pecado, regresa arrepentido. El propósito de la disciplina realmente es la corrección con amor, pero también que lleve a la restauración de esta persona. Entonces el motivo puede ser una larga ausencia, también a lo mejor injustificada. De repente el hermano se perdió y no se supo nada de él por mucho tiempo, o porque fueron sometidos a esa disciplina eclesial debido a un pecado, y de esta manera luego se terminó llevando una disciplina excesiva, que esto lo vamos a ver cuando hablemos acerca de la disciplina eclesiástica. El proceso es que la persona manifiesta realmente que no tiene un arrepentimiento, ¿verdad? Por eso se hace este tipo. Y posteriormente el proceso para la restauración es que esta persona manifiesta un arrepentimiento realmente genuino. Hace frutos dignos, es decir, hay evidencia de su arrepentimiento y deseo de volver a la comunión con todos sus hermanos en la fe. En casos de disciplina suele haber un proceso de confesión, ¿verdad? Y reconciliación. Eso tiene que ser ante toda la iglesia antes de ser readmitido a los derechos y privilegios de la membresía. Entonces esto es en caso de restauración. Y dijimos, con este terminamos por hoy, ¿verdad? El próximo viernes, si Dios nos presta vida, ¿verdad? Vamos a estar hablando
acerca de preguntas claves, 4 aspectos importantes a evaluar para alguien que quiere ser miembro de la iglesia por estos otros que vimos el día de hoy, ¿verdad? Por traslado, por testimonio, restauración, porque ya vimos cómo es ser miembro por bautismo y que es la única llave de entrada. Ya las otras acabamos de hablar, ¿verdad? Acerca de esto. Entonces vamos a ver 4 aspectos claves a evaluar. Cosas que tú y yo debemos de tener en claro cuando alguien se quiera hacer miembro de la iglesia. La iglesia, toda la congregación, toda la membresía tiene todo el derecho y toda la autoridad para examinar y para evaluar a aquella persona que se quiere ser miembro, para ver realmente si el propósito es correcto por el cual lo está haciendo, ¿verdad? Entonces sí es importante. Vamos a ver eso y posteriormente de ver estos 4 aspectos a evaluar, vamos a hablar un poquito de forma general acerca de los dones y las funciones de estos y vamos a ver el ejemplo de un pacto de la iglesia y posteriormente, después de que veamos el ejemplo del pacto de la iglesia, vamos a hablar sobre la disciplina eclesiástica, lo que no es disciplina en la iglesia y lo que sí es disciplina en la iglesia. Entonces no te lo pierdas, primeramente Dios, el próximo viernes lo vamos a estar viendo o en la próxima lección lo vamos a estar estudiando si Dios nos presta vida.